poder para cuidarte. Dice la palabra de Dios que la mano de Dios guarda y protege a los que en Él confían. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen su nombre y los defiende. Por eso es que en este mundo la sociedad sufre y padece buscando ciertas cosas que nunca encontrarán, pero hoy puedes encontrar a Jesús. Hoy puedes experimentar tu corazón, lo diferente, lo que anhelas, lo que deseas, lo que esperas. Lo único que el hombre necesita en este mundo es tener a Cristo en su corazón para poder ser feliz. No te dará nada la felicidad de todo lo que el mundo te da momentáneo, pero lo que Dios te da es distinto y es diferente. Lo que Dios te da, Él permanecerá fiel para contigo. Él dijo que no nos abandonaría, que no nos dejaría, que no nos desampararía. Muchos podrán dejarte. Él dijo que aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Isaías 41:10 dice la bendita palabra de Dios, que Él te guarda, que Él te protege, que Él pelea por ti la batalla, que Él estará a tu lado siempre, que Él estará contigo. Isaías capítulo 61, dijo el Señor que el Espíritu de Dios estaba sobre Él para vendar, para traer palabras de verdad y de vida eterna a aquellos que andan hoy perdidos y errantes, lejos de los caminos de Dios. Él solo quiere restaurarte. No gastes tu dinero en antros de vicio, no gastes lo que no sacia, no busques felicidad donde no la hay, no busques paz donde no la hay, no busques seguridad donde no la hay. Búscala en Cristo Jesús. Él puede cambiar todas las cosas. Solo Jesús es lo que tú necesitas para experimentar la felicidad. Solo Jesús es lo que tú necesitas para vivir de una manera distinta, no llenos de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, vivir del pasado y del recuerdo, vivir de todo tipo de recuerdos que te han dañado, que te han lastimado, que te han herido. La medicina de Dios puede sanar tus sentimientos, puede sanar tu corazón, puede realmente hacer una obra distinta en tu vida. Por eso te invitamos en esta tarde. Te estamos invitando a que puedas acercarte hacia ese lugar, puedas acercarte aquí. No importa si los médicos te han desahuciado, el médico de médicos está aquí. El que te creó con su propia mano, aquel que con su boca sopló aliento de vida para que hoy tengas vida. Él está aquí para darte lo que tú anhelas si realmente lo buscas de todo tu corazón. Él dijo: buscadme mientras pueda ser hallado, en tanto estoy cercano. Alabado sea el nombre de Jesús, uno de los hombres más sabios que vivió sobre la tierra bajo la promesa de Dios. Él dijo que este mundo era vanidad, pero estar cerca de Dios es lo mejor que el hombre y la mujer pueden tener en este mundo. Dios te bendiga ricamente. Te invitamos a que puedas acercarte a este lugar. Todo pasará en esta vida. Tal vez hoy eres un joven o eres una joven si tienes fuerza, eres linda, tal vez tienes cualidades que otros no tienen, pero todo pasará. Envejecerás un día, las fuerzas de los jóvenes se irán. La Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová permanecen para siempre. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová permanecen para siempre. Todo pasa en esta vida. La belleza no te durará eternamente, las fuerzas no te durarán eternamente, las cosas materiales se desgastan, pero Dios nunca cambia. Él dijo: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todo lo que Dios hace es para siempre, permanece para siempre. Él quiere hacer algo en ti en este día. Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere escribir como escribió adelante de esos hombres que tiraban o querían tirar la piedra en la mujer adúltera. Él con su dedo escribió en tierra el perdón de
Jesús de Nazaret. Él te llama en esta tarde, amigo, vecino. Él te está llamando. Necesitamos a Jesús como nuestro único recurso. Necesitamos a Jesús como nuestra salida. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare no se perderá. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare no se perderá. Realmente Él es la puerta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino verdadero. Jesucristo, el Santo de Israel, es el camino verdadero. Él te llama a su camino en esta tarde. Él te llama. Él te salió a buscar hoy como buscó aquella oveja perdida. Él salió a buscarte en esta tarde. Él salió a decirte que no te ha dejado, que no te ha abandonado. Si has mirado a tu costado alrededor y has dicho: Dios no existe por los errores de los hombres, no creas al enemigo, al diablo, aquel que vino a hurtar, matar y a destruir. Dios vive, es real, sus caminos son fieles y verdaderos, y sus promesas son para hoy, para mañana, para pasado y siempre. Su palabra nunca pasa. Poderoso es Dios para hacer la obra. Su palabra nunca pasará. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy puedes venir a Él. Él te está llamando. Él te está golpeando las puertas de tu corazón en esta tarde. Dios me bendiga, amigo, vecino, hermano que estás escuchando. Te invitamos a que puedas acercarte en esta tarde. Dios bendiga ricamente. Seguiremos alabando el nombre del Señor. Seguiremos aquí unos instantes más. Compartiremos palabra de Dios, porque sabemos que la palabra es martillo que quebranta la piedra. La palabra es la que hace y puede dar vida donde no lo hay. Un hombre le dijo a Dios: sé que eres hombre, que cosechas donde no